Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase de biología. ¿Quién les habla? La profe Sandra Milena. Antes de iniciar, quiero invitarte que allí donde estés, le des gracias al Creador por todas sus bendiciones y por esta nueva oportunidad de compartir conocimiento sobre cómo funciona nuestro organismo. Muy bien, ya que lo has hecho, te cuento, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Tiene que ver con la forma en que nos vemos, con esas características que nos diferencian a unos de otros. Hoy vamos a descubrir en dónde y cómo se realiza este maravilloso milagro de la variabilidad genética. Quiero que pienses en estas preguntas que estás observando. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por qué si somos hijos de los mismos padres no somos idénticos entre hermanos? ¿O por qué saqué el cabello de mi padre y los ojos de mi madre? ¿O sabes en qué momento ocurre y cómo ocurre esta combinación para que se den los resultados que estamos viendo hoy en día? Bueno, la respuesta viene para acá. Es muy sencilla. Esto se da gracias a la combinación de los genes de las células sexuales de nuestros padres, las cuales son óvulos y espermatozoides. Estas células sexuales tienen 23 cromosomas en el núcleo, 23, como estamos viendo acá en la imagen. Cuando se unen en el proceso de la fecundación, obtenemos un nuevo ser vivo con 46 cromosomas. Quiero recordar que toda la especie humana, en todas sus células, están conformadas por 46 cromosomas, excepto, claro está, como les dije, las células sexuales para poder cumplir con esta misión de la reproducción. ¿Estamos? Entonces, cada cromosoma tiene en su interior el material genético, el ADN, en cuyo interior están los genes que guardan todas esas características, tanto paternas como maternas, y que se van a transmitir de generación a generación. Pero ¿cómo se da esta combinación? ¿Cómo ocurre? Bueno, aquí les voy a explicar un proceso muy sencillo y muy importante, que es la meiosis. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, en este proceso ocurre a partir de una célula con un número diploide, es decir, 2N, 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Se obtienen 4 células hijas haploides, es decir, con la mitad de la carga genética de la célula madre, después de haber pasado por 2 divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces vamos a ver este proceso en detalle. La meiosis, cada una de las etapas, está compuesta por las mismas 4 fases de la mitosis: la profase, metafase, anafase y la telofase. ¿Pero en qué se diferencian estas 2 etapas? ¿Qué es lo que lo hace tan importante cada una de ellas? Bueno, vamos a analizarlas. Empezamos con la profase de la meiosis 1, la profase 1. Pero esta etapa es la más larga y es la más importante precisamente por lo que están viendo acá, porque es aquí donde ocurre el intercambio genético. Pero esta profase se da en 5 subetapas, que es la que quiero que miremos a continuación, en un pequeño videito. Aquí encontramos la célula, tenemos todo el material genético dentro del núcleo de forma desorganizada, los 2 centriolos, ¿cierto? Esto es cuando vamos a empezar. Antes, quiero aclarar algo. Antes de iniciar la profase, o todo el proceso de la meiosis, la célula entra en una etapa que se llama interfase, que es donde duplica su material genético, ¿sí? Lo duplica ¿para qué? Para luego nuevamente dividirlo y poder así obtener células hijas, ¿vale? Entonces, vamos a ver las 5 etapas de la profase. Primero que todo, vamos a ver, ¿cierto?, que este primer evento es la conformación de unas fibras de cromatina, ¿cierto? Estas fibras de cromatina, acá se ven los centrómeros, esto ocurre en el ectonema, esta es la primera fase. Luego,
estas fibras condensadas de material genético se unen de acuerdo al tamaño y las características que deben ser semejantes, uno del padre, una de la madre, y son los cromosomas homólogos, ¿cierto? Esta es en la etapa del cigonema. Aquí ya se han formado las tétradas, formadas por los dos cromosomas homólogos. Luego viene una etapa muy importante que vimos ahorita en el dibujito que les mostré en la anterior diapositiva, que se da el crossing over, que es el intercambio del material genético. Este es el paquinema. Cuando ya se da este intercambio genético que se conforman, ya se condensa totalmente, ¿cierto? Y se forman los cromosomas como lo conocemos en forma de X, donde se notan obviamente las regiones compartidas, y esos puntos donde comparten el material genético son quiasmas en la etapa del diplonema, para finalmente ver que estos cromosomas quedan dispersos en la célula. ¿Por qué? Porque se pierde la membrana nuclear y el uso acromático ya se formó, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestras diapositivas para continuar con la metafase. Aquí las pares de cromosomas homólogos se sitúan en la parte media de la célula, formando la placa ecuatorial. Fíjese que aquí se ve claramente los cromosomas homólogos que están ya combinados, ¿sí? ¿Qué pasa después de que están en la línea ecuatorial, pues, de la célula? Se separan estos cromosomas homólogos y esta fase es conocida como la anafase 1. Se separan y se da la migración de estos cromosomas homólogos, cada uno a dos extremos opuestos, ¿cierto? Y finalmente la telofase, que es la división del citoplasma. Y aquí obtenemos dos células hijas, ¿cierto? Pero ya con la mitad de la carga genética, cada una con 23 cromosomas. Y cada una de estas células hijas entrará nuevamente en una división, que es la meiosis 2, pasando por las 4 etapas que ya hemos visto, para que cada una de ellas nos dé como resultado, dos nuevas células hijas. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo se da este proceso. En la meiosis 2 ya no se separan los cromosomas homólogos, puesto que ya se separaron. ¿Qué es lo que se va a separar en esta fase? Son las cromátides hermanas. Ellas son las que se separan para poder dar las células hijas. Miremos acá este resumen de la meiosis 1 y la meiosis 2. Se forma el uso acromático, los centriolos van a los extremos, ya pues ha ocurrido la recombinación genética, toda la profase, estamos viendo la metafase, la anafase, que es la separación de los cromosomas homólogos, y luego aparece la membrana nuclear, se separa el citoplasma, se forman dos células hijas ya con la mitad de los cromosomas, y nuevamente cada una de estas dos células hijas empieza una nueva separación. Fíjense aquí cómo se separan las cromátides hermanas y se produce nuevamente la división para tener al final 4 células hijas. Entonces, interesante, ¿no? Ok, para ver entonces qué tanto hemos aprendido con este nuevo tema que nos explica la variabilidad genética, la razón por la cual somos diferentes, la cual nos hace únicos, ¿cierto? Gracias a este proceso meiótico, pues vamos a tener allí en la descripción de este video, vas a encontrar un link, y en ese link vas a poder poner en práctica lo que has aprendido a través de un juego. Cuando termines este juego vas a encontrar otro link que tienes que darle clic, y es para mirar cómo has afianzado esto que has aprendido a través de una pequeña evaluación. Todos deben realizarlo. Recuerden que los resultados tanto del juego como de la evaluación, pues usted podrá observarlos y analizar qué tanto hemos aprendido y si tengo necesidad de volver a ver este video o no. Espero que les haya encantado y que nos volvamos a encontrar en una próxima clase. Muchas gracias y nos vemos en un próximo viaje a través de nuestro cuerpo.